Tenía 30 años cuando recibió la devastadora noticia: cáncer de mama. Le dieron un pronóstico de 6 meses de vida. Tenía 3 hijos pequeños. A los 27 años, mientras se bañaba, Artemisa notó un pequeño bulto en su seno izquierdo. A pesar de no haber antecedentes de cáncer de mama en la familia, decidió tomar precauciones y fue a hacerse un chequeo. En principio, parecía que todo estaba bien. Sin embargo, le recomendaron que se hiciera revisiones regulares, las cuales hizo durante 3 años sin problemas aparentes. Hasta que llegó ese fatídico día que nunca olvidará. Llegó a su consulta como de costumbre, molesta, enojada y resignada porque ya sabía lo que le esperaba. Era una institución de gobierno donde no había respeto para los pacientes, te hacían esperar horas, las enfermeras eran muy groseras, doctores sin el mínimo profesionalismo para tratarlos. Siempre la revisaba alguno de los doctores en turno, frente a hasta 8 o 10 practicantes que no tenían el menor respeto hacia su persona. Era muy humillante y vergonzoso para cualquier mujer. Había mucho maltrato psicológico en esas instituciones. Ese día, ella iba a recibir los resultados de una biopsia realizada el mes anterior. Al entrar al consultorio, la doctora la saludó brevemente y la examinó. Luego, con un tono seco y poco profesional, le preguntó si había ido sola. Artemisa respondió que sí, y la doctora, con toda la frialdad del mundo, le dijo: no tengo buenas noticias, tienes cáncer de mama. La doctora le explicó que, al realizar la biopsia, el cáncer que estaba encapsulado se diseminó. La verdad es que ya no escuchó nada más. Después de escuchar la frase, tiene cáncer, su mente quedó en blanco, porque en ese entonces, la palabra cáncer era sinónimo de muerte. Lo otro que recuerda Artemisa, es que con voz muy baja le preguntó que cuánto tiempo le quedaba de vida, y la doctora solo dijo: si la operamos lo más pronto posible, yo creo que, como unos 6 meses. Ponga sus cosas en orden. Así eran. Fríos, sin el más mínimo rasgo de humanidad. Antes no se hablaba de la empatía, pero así eran la mayoría de las personas en esa época, empezando por tus padres, maestros, sacerdotes, doctores, etc. Salió de ahí sin reaccionar. No sentía miedo, dolor o coraje. En realidad, no sentía nada, no había nada en su mente. Caminó y caminó, no supo cuánto. No recuerda muchas cosas, hay lagunas en su mente por el impacto que le había provocado esa terrible noticia que le dieron tan fríamente. En lo único que pensaba era en sus hijos. Artemisa venía de una familia totalmente disfuncional, donde nunca la abrazaron y jamás le dijeron que la querían. En lugar de elogios, recibía insultos y golpes. Por eso desde niña, ella prometió que cuando tuviera hijos nunca los insultaría, siempre los abrazaría mucho, les diría cuánto los amaba y jamás los golpearía. Así que cuando tuvo su primer hijo, dejó de trabajar. Tuvo a sus 3 hijos seguidos, para disfrutarlos y poder jugar con ellos al mismo tiempo. Y así lo hizo, desde que sus bebés llegaron a su vida, se dedicó en cuerpo y alma a ellos. Por eso, su dolor era insoportable al pensar qué pasaría con sus hijos, que apenas tenían 7, 6 y 4 añitos. Siempre los había consentido, nunca se separaban, y juntos hacían muchas cosas para divertirse. Inventaban sus propios juegos. Hacían guerra de calcetines después de doblarlos, algo que disfrutaban mucho. Dibujaba mapas del tesoro para que ellos pudieran encontrar premios, como dulces, cuentos para colorear o cualquier otra cosa. El premio era lo de menos, lo importante era la emoción de buscar el tesoro. Cuando adornaba el árbol de Navidad, ellos hacían guerritas con los Reyes Magos y todo el nacimiento, formaban sus ejércitos y la batalla era entre los pastores contra los reyes y todos los animalitos. Ellos hacían e interpretaban sus propias obras de teatro y ella les aplaudía mucho. En vacaciones, movía todos los muebles hacia las paredes para que pudieran jugar a lo que quisieran, incluso al fútbol. Artemisa siempre disfrutaba las vacaciones escolares porque era cuando más se divertía con ellos. Para sus cumpleaños, les formaba figuras con gansitos, son pastelitos cubiertos de chocolate, porque a ellos no les gustaba el pastel tradicional. Armaban una casa de campaña con una sábana para contar historias inventadas por cada uno, dejando volar su imaginación. Leían sus cuentos preferidos, y todos disfrutaban especialmente aquellos donde los protagonistas eran animales,
como en la historia de El Rey León, y cada noche los abrazaba y les decía que los amaba con todo su corazón. Le preocupaba quién haría todo eso cuando ella no estuviera. Pero sabía que no era momento de llorar. Decidió actuar y enfrentar los desafíos con determinación. Lo primero sería dar la noticia, empezando por Marcos, su esposo. Artemisa intuía que él no sería capaz de asimilarlo, y así fue. Marcos lloró, gritó, maldijo y se sumió en la depresión. Ahora ella sabe que ese es el proceso ante una mala noticia. En aquel entonces, ella no lo sabía, por eso no entendía por qué Marcos había reaccionado así. Sintió que no la había apoyado, que solo pensaba en su propio dolor. Artemisa pocas veces lloraba, siempre ocultaba sus emociones, no por falta de sentimientos, sino por el miedo a ser criticada o rechazada. Cuando ella era pequeña, era común que, si un niño lloraba, sus padres le dijeran: «¿Tienes ganas de llorar? Pues para que llores por algo», y los golpeaban. Así que preferían aguantarse y no lloraban, para no ser maltratados aún más. Además, ella tenía un deseo innato de proteger a todos, así era su naturaleza. Cuando les comunicó la noticia a sus hermanos, y al ver el dolor que esto les causaba, ella los consolaba diciéndoles: «No te preocupes, todo va a estar bien». Siempre se había mostrado así, fuerte ante todos, era su escudo que la ayudaba a ocultar sus emociones y superar cualquier señal de rechazo o de maltrato. Pero tenía que concentrarse en lo que realmente importaba, sus hijos. Ellos eran su razón para no derrumbarse. Artemisa hizo una lista de prioridades. Sentía la urgencia de aprovechar cada momento de los pocos meses que le quedaban. Aunque su diagnóstico era fatal, no perdía la esperanza de un milagro. Su fe siempre había sido fuerte, y cada día le pedía a Dios que la salvara para poder seguir cuidando y disfrutando a sus hijos. Y aunque sus hijos encabezaban la lista, necesitaba apoyo para poder comenzar, así que se centró en buscar ayuda para su esposo, quien estaba luchando con una depresión abrumadora. Con la asistencia de un amigo, Marcos comenzó a recuperarse gradualmente, y Artemisa encontró una nueva fuente de fortaleza en él. Continuó avanzando en su lista de tareas pendientes, y ahora entre los dos buscaron opiniones médicas adicionales, para estar seguros de que el diagnóstico era correcto. Sin embargo, todos los doctores coincidían en un punto: no tenía sentido correr riesgos innecesarios. Le decían: «Señora, ¿para qué arriesgarse? Es solo un seno, en cambio, podría tener la oportunidad de salvar su vida». En esos momentos, la idea de perder una parte de su cuerpo ni siquiera había pasado por su mente, era lo que menos le preocupaba. Se acercaba el día de la operación y todo sucedía muy rápido. Apenas podía dormir, pensando en el futuro de sus hijos. Pasó días y noches pensando y buscando cómo asegurar su cuidado, y finalmente encontró a la persona ideal para cuidarlos y amarlos como ella desearía. Sabía que era una locura, una opción muy arriesgada, pero no veía otra solución. Le pidió a su hermana que le jurara que, si fallecía durante el proceso, dejaría a su pareja para casarse con Marcos y juntos formarían una familia para sus bebés. Ellas siempre se habían apoyado en todo. Además, había vivido un tiempo con ellos y quería mucho a sus 3 sobrinos. Por supuesto que la hermana se negó al principio, pero después de mucho platicarlo, su hermana, al ver la angustia y el gran dolor que reflejaba, finalmente se lo prometió. Artemisa la abrazó y le agradeció de todo corazón. Sabía que su hermana cumpliría su promesa, porque ella siempre apoyaba y ayudaba a todos en la familia. Estaba segura de que, con ella, sus hijos estarían perfectamente cuidados y protegidos. Con esta certeza, Artemisa se sintió tranquila y decidida a afrontar lo que venía, poniendo todas sus esperanzas en Dios. Para Artemisa, las oraciones de su madre eran indispensables, a pesar de que en su niñez había sido muy dura con ella. Con el paso de los años su relación había mejorado significativamente, eran muy unidas y siempre se platicaban todo. Su madre siempre recurría a ella en todo momento, convirtiéndose en una fuente de apoyo mutuo. Sin embargo, todos sus hermanos decidieron mantener en secreto la enfermedad de Artemisa, para no preocupar a su madre. Además, temían que ella considerara humillante tener una enfermedad tan terrible, y seguramente les diría que no era necesario comentarlo con nadie, porque las enfermedades graves se consideraban vergonzosas. Todos sabían que eso pensaría.
¿Qué va a decir la gente? Esta era su frase preferida cada vez que consideraba que algo era incorrecto o penoso. Era algo que a su madre le preocupaba sobremanera la opinión de los demás, y todos estaban al tanto de esto, así que guardaron celosamente el secreto para mantener las apariencias y evitar el juicio de la sociedad, como siempre se había hecho en la familia. Y así llegó el día de la operación. Aunque le faltaban muchas cosas por hacer, ella estaba segura de que el procedimiento sería exitoso y aún le quedarían algunos meses para terminar de organizar todo lo que le faltaba. Cuando logró despertar de la anestesia, Marcos le comentó que, al salir de la operación, no habían podido reanimarla. Tuvieron que pedirle que pasara a la sala de recuperación para hablar con ella. Marcos entró y sin poder contener el llanto, le habló de sus hijos, de cuánto la necesitaban y cuánto la querían, solo así lograron que recobrara la conciencia. Artemisa dio muchas gracias a Dios porque todo había salido bien, y regresó a su casa emocionada, pensando que después de unos días volvería a seguir con su lista, pero no fue así. Le habían practicado una mastectomía radical de Halsted, es una cirugía que ahora es poco frecuente. Consiste en la extirpación de la totalidad de la mama, incluyendo el músculo pectoral, la aureola, el pezón y la glándula, así como todos los ganglios linfáticos axilares del mismo lado que la mama. Esta mastectomía es una de las más agresivas, pero Artemisa tampoco sabía eso, y se encontró con que su brazo no funcionaba. Le explicaron que tenía que hacer terapias durante varios meses para recuperar la movilidad del brazo, ya que, al haberle quitado todos los ganglios, si no ejercitaba el brazo y no seguía la terapia al pie de la letra, podría provocar un linfedema, dejando su brazo deforme e incapaz de funcionar al 100%. A pesar de que las terapias eran lentas y muy dolorosas, ella se esforzaba mucho por recuperarse rápidamente y mantener su independencia y calidad de vida. Además, contaba con el apoyo incondicional de su hermana, que ahí estaba presente para ayudarla. Los niños, en su inocencia, siempre estaban alrededor de ella, mostrándole sus trabajos escolares y preguntando si ya estaba bien, si ya podía jugar con ellos, si irían al parque o si le dolía mucho. Aunque tenía mucho dolor, no se comparaba con la angustia que sentía al pensar que quizás les quedaban unos pocos meses juntos. Sin embargo, esta angustia se desvanecía cuando la abrazaban y le decían lo mucho que la querían. La cubrían de besos, le hacían dibujos y cartitas con corazones y palabras cariñosas. Estos gestos le recordaban el amor incondicional de sus hijos, y le daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Ellos corrían alrededor de ella y seguían haciendo travesuras, las cuales ella siempre disfrutaba. Además, también le habían sugerido que asistiera a terapia psicológica en un grupo llamado Reto. Siempre seguía todas las indicaciones para mejorar rápidamente. En el grupo Reto, las motivaban a seguir adelante, aunque ella pensaba que no era la mejor manera de hacerlo. Lo primero que hacían era informarles si alguien había fallecido esa semana, o perdido la batalla, como solían llamarlo, o les informaban quién había tenido una recurrencia, o quien se había suicidado al no soportar el dolor al verse en el espejo. Después de eso, podían compartir su experiencia, y ahí era donde se identificaban, porque cada una tenía algo que decir, y todas se desahogaban y cada una aportaba algo para poder sobrellevar esa difícil situación tan dolorosa. Así no se sentían tan solas en esa lucha que estaban enfrentando. Compartían cómo les iba en su rehabilitación, qué avances tenían, el sufrimiento del abandono y lo que hacían para soportarlo, porque a muchas el marido las abandonaba al no soportar ver su cuerpo mutilado. Y ellas al hablarlo se liberaban un poco de tanto sufrimiento y estrés. Todas iban con miedo de todo, había luchadoras y vencidas. Cada una vivía su duelo a su manera, la mayoría lloraban mucho, pero Artemisa no podía. Ella solo escuchaba cómo se desahogaban compartiendo sus historias, sus logros, sus dolores, sus esfuerzos, sus esperanzas, las abrazaba y les daba ánimo. Algunas habían vencido el cáncer y lo celebraban entre lágrimas de alegría, otras estaban en medio de la batalla, y algunas como ella sabían que el final estaba cerca, y solo pedían un milagro. Artemisa escuchaba y aprendía de cada una de ellas, encontrando una conexión profunda y conmovedora. Algunas salían más deprimidas de lo que habían llegado, pero sin duda las consolaba sentir que no eran las únicas, y todas se iban con una luz de esperanza en sus corazones. Así que Artemisa continuó con sus terapias físicas en su casa, y en la clínica seguía asistiendo al grupo Reto. En su lista, Artemisa planeaba comprar regalos para sus hijos,
asegurándose de que recibieran uno en cada cumpleaños. Quería que cada año sintieran su amor y presencia a través de esos detalles. Aunque comenzó a escribir cartas de despedida, las rompía una y otra vez, porque sentía que al plasmar sus emociones las haría demasiado reales. No podía soportar la idea de despedirse definitivamente. Decidió entonces crear un álbum con fotos, dibujos y cartas que le habían regalado a lo largo del tiempo, con la esperanza de que sus hijos lo apreciaran en su ausencia. Sin embargo, este proyecto quedó inconcluso debido a la profunda tristeza que le causaba. Aunque sabía que debía prepararse para lo peor, era una lucha interna entre la necesidad de prepararse y el deseo de aferrarse a la esperanza. Así que se enfocó en recuperarse lo más rápido posible y en disfrutar al máximo cada segundo con sus hijos, siempre con la ayuda de su hermana. Con el paso de los meses, las revisiones médicas pasaron de ser semanales a quincenales y finalmente mensuales. Después de 6 meses, le hicieron todos los estudios necesarios, y por la más mínima duda, la citaban para más estudios continuamente. Pasaron meses que se convirtieron en años, hasta que finalmente le dijeron que estaba en remisión. El doctor dijo que la operación había sido tan radical que fue un éxito total. Pero ella sabía que era un milagro. No lo podía creer. Había ganado la batalla. Saltaba, gritaba, y lloraba de alegría, le daba gracias a Dios una y otra vez, por esa nueva oportunidad. Lo primero que hizo fue abrazar y besar a sus hijos con todo su amor, no dejaba de llorar, estaba verdaderamente emocionada. Ya más tranquila les dio la maravillosa noticia a todos. Una vez que Artemisa tuvo claro su diagnóstico, se permitió rememorar todo lo vivido en esos años. No recordaba si después de la operación, había sentido algo al mirarse en el espejo, quizás en ese momento no le dio importancia. Decidió observarse detenidamente frente al espejo, y claro que no le gustó lo que vio, pero sabía que las opciones de reconstrucción en ese tiempo no eran tan amplias y seguras como hoy en día, y mucho menos para ella que carecía de los recursos económicos. Optó entonces por no volver a mirarse desnuda, centrando su atención en su papel de madre y ocultando a la mujer que había dentro de ella. Durante 16 años, Artemisa se dedicó con ahínco al trabajo. Estableció un negocio en casa para estar cerca de sus hijos y disfrutar de su compañía. Sus hijos, siempre dispuestos a ayudar, colaboraban en atender el negocio. Además de su negocio principal, Artemisa emprendió varios proyectos. Algunos tuvieron éxito, otros no. A pesar de estar en remisión, Artemisa sabía que era crucial someterse a exámenes periódicos, y en una de sus revisiones, recibió la mala noticia de una posible recurrencia en el hígado. Una vez más, revivió el dolor, la angustia, los estudios y las interminables visitas al doctor. En esta ocasión, sus hijos vivieron con ella el sufrimiento y el dolor de esa noticia, pero ella los consolaba y les decía que, aunque el cáncer hubiera regresado, y esta vez no pudiera vencerlo, ella agradecía a Dios por los 16 años de vida que había disfrutado a su lado y que habían sido maravillosos. Afortunadamente, tras innumerables análisis, los resultados fueron negativos. Artemisa agradece todos los días a Dios por el milagro que hizo en su vida. A pesar de los desafíos, sigue trabajando en sanar sus inseguridades, temores y traumas de la infancia, así como las secuelas de una operación que dejó marcas profundas debido a la falta de apoyo adecuado en su momento. Esta operación no solo dejó cicatrices físicas, sino también emocionales, y aunque el camino de la recuperación ha sido largo y arduo, ella se esfuerza por superarlo cada día. A pesar de creer que tenía un matrimonio feliz, con el tiempo se dio cuenta de que estaba en una relación tóxica. Le costó aceptar que el maltrato psicológico había minado su autoestima denigrándola como mujer. Este fue tan sutil que durante años no lo había percibido. Aunque trató de encontrar una solución, después de 42 años de matrimonio, decidió que lo mejor era divorciarse. Hoy en día, Artemisa tiene 65 años. Adora a sus 3 hijos, con quienes siempre ha mantenido una excelente comunicación. Todos confían en ella y le piden consejos. Habla con sus hijos varones por Zoom, ya que ellos viven lejos, se ríen y bromean mucho. Ella, desde que eran niños y a lo largo de todos estos años, no deja de repetirles que lo importante es divertirse. Además, es abuela de 6 hermosos nietos, a quienes ama con todo su corazón. Les habla por videollamada,
les manda mensajes por WhatsApp, les manda fotos y videos, trata siempre de mantener la comunicación con ellos. Vive sola, pero muy cerca de su hija, quien siempre le ha brindado apoyo incondicional y la ayuda en todo momento. Su hija le ha enseñado a vivir y disfrutar el presente, sin dejar nada para mañana. Juntas, y con sus 2 hermosas nietas, aplican esta filosofía cada día. Artemisa es una mujer activa, sigue trabajando y aprendiendo constantemente. Pero, sobre todo, ha aprendido que no debemos contar los días, sino hacer que los días cuenten. Porque la vida es un regalo que debemos agradecer siempre. Reflexión. El cáncer es una palabra, no una sentencia. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya. Muchas gracias por tu apoyo, y nos vemos en un próximo video.